Bienvenidos a Pastor Historiador. Bienvenidos a pastorhistoriador.org. Un espacio que hemos creado para construir una historia viva, donde honremos a quienes han estado antes y encaucemos a quienes vienen después. Fuimos otra vez a Pileta y entonces ahí él no tenía capital, pero tenía unas novillas y trabajaba, y hasta que ahorró $1000 y se compró una finca de 45 cuerdas para la parte cerca de las cuevas de Camuy, por ahí por la parte de atrás. Ahí se compró la finca. Y ahí yo me recuerdo cuando fuimos, que llegamos de noche y la mudanza no la pudimos llevar, el camión no llegaba hasta la casa, se quedaba como a 3 o 4 millas. Tuvimos que cargar los muebles por la finca, por un camino real que le decían, pasando por otra finca hasta la casa. Yo me recuerdo de todo eso. Entonces ahí empezamos a trabajar. Y estuvimos trabajando, ahí trabajábamos todos. Ahí yo me corté ese dedo picándole hierba a las vacas, ahí, de 8 años, yo tenía 8 años. Mi hermana se dio una herida por aquí. Mi hermano, el que está padeciendo ahora, el caballo se le paró en una pierna y le rompió el pie. Y ahora está padeciendo después de 60 años. Está padeciendo de eso. Y entonces pues trabajamos y ya se había acabado lo que se llama el hambre, se había acabado, ya no había hambre, pero había pobreza todavía. Pero mi papá era rico mentalmente, pues no era en dinero, era que tenía una fuerza, era un hombre tan robusto, tan talentoso, natural, que él se las inventaba. Y entonces pues ahí estuvimos como 10 años. Mis hermanas no quisieron quedarse ahí porque era muy centrado y ya no había pasado unas cuantas cosas. Y mi papá dijo, bueno, pues vamos a acercarnos más. Entonces se consiguió un trabajo en obras públicas o algo así, una agencia que trabajaba para obras públicas, y se fue a trabajar en las carreteras, en los caminos municipales. Y ahí se hizo él mecánico de las maquinarias, y sin saber leer y escribir lo hicieron forma de los capataz, de los otros empleados, de tan bueno que era él. Y así siguió trabajando, y había un ingeniero que trabajaba para obras públicas, se llamaba Don Luis Bochán. Eso era un individuo tan talentoso, era ingeniero, era independentista. Todavía hay familia en Bayamón, de Don Luis Bochán. Mi papá se hizo amigo de él, más jefe de él, y cada vez que mi papá quería emigrar, le aumentaba, le decía: don Geraldo, usted no se puede ir, yo lo necesito. Y se quedaba un año más. La última vez ya no quedaba más que yo, él y mi mamá, y nos íbamos a ir, y después que ya teníamos los pasajes todos, don Luis Bochán le dijo: don Geraldo, quédese un año más. Y después que ya yo me quería ir, y yo llorando porque me quería ir. Y vivíamos ya cerca del pueblo, ya había adelanto, ya había luz eléctrica, porque al principio no había. Entonces pues yo siempre me quería, pues ya mis hermanos estaban allá. Y entonces a lo último, yo me fui también, y mi papá fue el último que salió del área, y él se salió solo. Cuando mi papá vendió todo lo que tenía, el capital, que no era capital, pero logró reunir $6000, todos los negocios que había hecho anteriormente, $6000. Y yo me fui primero. Cuando él vio que yo me fui, él se me fue también. Yo tenía más que 15 años.
y él me seguía los pasos, yo como era el bebé, ya no le hizo más caso al ingeniero y se fue también. Y entonces dicen que cuando se montó, como tenía el dinero, tenía $6,000 ya ahorrado, pues para el 1955, 56, por ahí, que yo llegué en el 55 a New Jersey, mi papá llevaba el dinero en cash, porque para hacerlo en cheques le costaba mucho. Y yo, no, yo no voy a pagar por eso, por los giros, me lo llevo. Y fue la primera vez que se puso una chaqueta. Y cuando llegar allá, llegar en una chaqueta. Echó los chavos en la chaqueta. Y cuando se montó el avión para eso, el avión no arrancó. Y le dijeron, si tienen que salirse todos los pasajeros, a lo que el avión se arregle. Me echó la chaqueta encima encima del asiento. Y cuando dijeron salida, salió y se olvidó la chaqueta. Wow. Con los $6,000. Cuando llegó afuera, que se recordó que había la chaqueta, dijo, tengo que virar para atrás porque se me quedó algo. Dice, no, al avión no puede entrar nadie porque el avión está en reparación. Wow. Y él dijo, y ahí ya lo iban a acusar de terrorista porque para ese tiempo la política estaba media y él quería entrar y a lo último se le guapió y entró porque él no iba a dejarse los ahorros de toda la vida. Claro, y $6,000 en aquel entonces era muchísimo. Cuando llegó allá, nosotros ya habíamos conseguido unos apartamentos, tenía una vivienda y mi hermano consiguió una casita. Cuando llegó él, la dueña de la casa decía que no se podían bañar porque gastaban agua. Y entonces cuando él oyó decir que no se podía bañar, que cuando él estaba acostumbrado, sea en el río, sea con una lata, él era bien, ¿cómo que yo no me puedo bañar? Y entonces le dijo a mi hermano, pues yo no puedo vivir aquí. Vamos a buscar una casa. Entonces ya yo había andado unos cuantos pasos, me fui a la escuela, llegué a ir a la escuela en ese pueblito. Yo era el único puertorriqueño que estaba en ese pueblito. ¿Cómo se llama el pueblito? Woodbridge. ¿En dónde? En Middlesex County en New Jersey. Sí, eso está en New Jersey. Sí. Está en New Jersey. Que queda cerca de Staten Island. Hay un puente de Persian Boy donde vivíamos nosotros y Woodbridge está al lado y entonces ya no vivimos ahí. En Woodbridge vivían los blancos. Ahí no vivían. Sí, eso está como ahí no vivían puertorriqueños. Hay un puentecito que los cruza, ¿sí? Sí, seguro. Y entonces le dijo a mi hermano, vamos a buscar una casa para comprarla. Y mi hermano le decía, pero papá, una casa vale mucho dinero. Y él decía, pero vamos a ver. Y como él no sabía inglés, pues mi hermano tenía que servir de intérprete. Y cuando iba a las casas, le cerraban la puerta. Las casas que estaban en venta, y veían que eran puertorriqueños porque no le vendían casa. Para no dañar el barrio, no le vendían casa a un puertorriqueño. Bien, se aguantaban y le cerraban. Decían, no, ya la casa no está en venta, teniendo el rótulo. Y eso era una discriminación. Así, iba a buscar un apartamento y no te lo rentaban cuando era latino. Entonces mi papá pues logró, vio una casa y le dijo, Chinto, vamos a ver cuál es esa casa, vamos a verla. Y entonces le abrieron y entonces le pedían $9,000 por la casa. Y él dijo, ¿cómo yo lo voy a hacer? No. ¿Se queda con 1,000? No, ¿Puede llevar a 10,000? Seguro. Él podía pero entonces el banco no tenía crédito, no estaba trabajando todavía. Y entonces, a lo último, pues se fue a trabajar a un junker de donde se reciclaban hierro. Y ahí trabajó. Y entonces cuando fue, la casa todavía estaba en venta. Y le dijo, ¿y cómo se puede hacer? Dice, pues hay unos prestamistas que cobran mucho interés, pero le prestan dinero. Y entonces, pues, él dijo, pues vamos a ver cuánto nos da el prestamista. Entonces el prestamista era judío y
esos son un poquito más amoldaditos los judíos. Eso ayudan a todo el mundo. Yo tengo una experiencia bastante buena con ellos. Y entonces pues se hizo el negocio, buscaron un abogado y tuvo que conseguir, él le prestó $3,000 y compró la casa de $9,000, casa de 2 familias. ¿Salieron bien? Sí, pero ya era en Perth Amboy, no era en Woodbridge. Tuve que yo mudarme de la escuela de Woodbridge, que no era, ya en Perth Amboy había muchos puertorriqueños. Okay. La mayoría eran de San Sebastián y Guayanilla. Okay. Era una colonia. Ujú. Sí. Entonces, pues, compramos la casa, nos mudamos y ya teníamos agua caliente, teníamos calefacción. Él rápido cuando se fue a bañar, era una bañera y él no conocía lo que era una bañera. Ujú. Y de mala suerte se fue a bañar y se resbaló y se cayó. Y dice, pero es que esto no cabe, que uno esté metido en una cosa de esa para bañarse, acostarse, llenarla de agua. Entonces le dijo a mi hermano, vamos a comprar tubería. Se fue al sótano y hizo una ducha. Al otro día ya tenía una ducha en el sótano. Y ahí se bañaba. O sea, ahí se bañaba y ahí nos bañamos todos, los varones, todos, en el sótano. Había unos cuartos de dormir y todo en el sótano. Y entonces ahí y siguió trabajando. Y entonces yo en eso ya me fui a la escuela y cuando fui a la escuela ya el maestro no estuvo de acuerdo conmigo porque no sabía mucho inglés, casi nada. Estaba atrasado que a mí no me interesaba estudiar. Yo era alérgico a estudiar. Yo prefería trabajar. Entonces, pues, en eso el maestro me dijo que yo ya había cumplido 16 años, cumplí los 16, yo estaba en 17, todavía estaba en la escuela. Y el maestro me dijo, es mejor que te vayas a trabajar y no pierdas tiempo estudiando. Se llamaba Mr. Borough. Y pues aunque fue un error y mi papá, como no sabía inglés, no se fue a pelear a la escuela para que me dejaran en la escuela. Pues me firmó la carta, me busqué un trabajo. Entonces mi papá dijo, pues sabes que aquí como hay que pagar esos $3,000, aquí todo el mundo que trabaja tiene que pagar, aportar. Entonces pues le dijo a mi hermano, tú tienes que pagar 20 pesos semanales, tiene que darme 20 pesos. Yo tenía que darle 20 pesos. Y mi otro hermano que ganaba más, porque era mecánico de máquinas de la fábrica, tú me tienes que dar 22. Y él completaba. Y a los 3 años pagó los $3,000, ya la casa era de nosotros. Qué bien. Y vivieron todos. Mi hermana se mudó para arriba, le rentó un apartamento. Mi hermana estaba casada, vivía arriba y nosotros vivíamos abajo y tenían un cuartito para cada uno. Y eso era la feliz. Entonces mi hermano, como se había ido para Ohio hacía muchos años, volvió a Perth Amboy, que por eso que fuimos allí, por un cuñado que mi hermana se había ido para ahí. Y entonces ahí fue que pudimos desenvolvernos. Yo estuve 14 años sin volver a Puerto Rico. Wow. Tuve 14 años, me fui a trabajar y trabajar y como no estudié, yo quería hacer ciertas cosas y por falta, pero ya sabía inglés, y yo era listo, hasta que me pude desenvolver y entonces ya mi papá estaba en mejor situación financieramente, ya no se conformó con la casa de 2 familias, ya se vio una que valía $16,000 de 4 familias, y vamos a vender esta, la vendió por $12,500 y los ahorritos que tenía, y compró la casa, otra de 4 familias, la compró cash por $16,000. Entonces ya tenía 4 apartamentos. Entonces ya mi hermano se casó y rentó un apartamento. Mi hermana, como estaba casada, rentó otro apartamento. De la misma casa. De la misma casa.
Entonces mi otro hermano se iba a casar. Porque todo el mundo tiene su historia.